Y vamos a conversar en los próximos minutos con Walter Palomino, quien es abogado de Arsenio Oré. Yo sé que ese nombre que quizás fue noticia o se escuchaba con mayor frecuencia en los años 2016, 2017, cuando iniciaba el caso Cócteles, hoy quizás ha perdido un poquito de nombramiento, pero no deja de ser relevante conversar sobre lo que ha logrado ante el Tribunal Constitucional, Santiago. Exacto, porque quizá un poco de contexto, si el nombre no te suena, Arsenio Oré Guardia es un ex magistrado, ex vocal suplente de la Corte Suprema, pero también abogado, defensor en su momento de Keiko Fujimori. El estudio Oré, por ejemplo, es el estudio donde trabaja la doctora Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori. Y esos abogados habían sido denunciados por la Fiscalía que investiga el caso Cócteles, por José Domingo Pérez, Rafael Vela, este equipo especial, por obstrucción a la justicia. Entonces, como parte de la investigación a Keiko Fujimori. Entonces, el abogado Arsenio Oré presentó una acción de amparo, un recurso al Tribunal Constitucional y ha terminado teniendo la razón. El Tribunal Constitucional ha dicho que se anule todo lo actuado en el caso de Arsenio Oré. Y lo excluya del juicio que hoy está en proceso. Exactamente. Vamos a conversar con el abogado del señor Oré Guardia, el doctor Palomino. Buenas noches, doctor. Finalmente, ¿esto podría sentar un precedente para los otros investigados en el caso Cócteles, sobre todo investigados por obstrucción a la justicia, o es muy particular el caso del señor Arsenio Oré? Muy buenas noches, muchas gracias por esta oportunidad para poder explicar las razones de esta importante decisión. Lo primero que quisiera aclarar, si me lo permiten, es que lo que ha ocurrido el día de hoy con la resolución del Tribunal Constitucional en realidad es una lucha por la justicia, por decisiones justas, que se inició hace más de 5 años, concretamente en enero del 2019. Y la razón de esta demanda que se inició en el 2019 y que recién ahora, en el 2024, ha tenido una decisión de fondo, es pues que el señor fiscal José Domingo Pérez, que imputó indebidamente a mi patrocinado el delito de obstrucción a la justicia, es el fiscal que estaba a cargo del caso en el que supuestamente se habían realizado aquellos actos de obstrucción, razón por la cual era perjudicado y a la vez quien investigaba esos mismos actos de obstrucción que él identificó y decidió por sí mismo investigar y no derivarlo a otro fiscal que pueda tener objetividad para decidir. Correcto, doctor. Si le entendí bien y un poco para facilitar a la audiencia también, aquí lo que se llevó fue un caso de que el señor Arsenio Oré decía: el fiscal que me investiga por obstrucción es la misma persona que dice que yo obstruí su trabajo, digamos. Esa es un poco la idea, o sea, el caso obstrucción es así, al señor lo investigan por haber presuntamente obstruido y el señor dice: oye, aquí hay fallas en el proceso, y si puede precisarme por qué argumento le da la razón el Tribunal Constitucional a su cliente. Es correcto. Este caso se resume en la siguiente idea: quien es perjudicado de un supuesto delito no puede ser, evidentemente, quien luego lo investigue, porque va a estar sesgado, no podrá ser objetivo. Y es esta razón la cual ha sido amparada por el Tribunal Constitucional. Ha señalado que no solamente el fiscal Domingo Pérez, sino todo fiscal debe ser objetivo. Lo mismo se puede predicar del señor fiscal superior Rafael Vela Barba, toda vez que dicho fiscal superior tuvo en sus manos en aquel año, en el 2019, el poder decidir si el señor fiscal Domingo Pérez debía seguir o no a cargo de aquel caso en trámite en contra de mi patrocinado. Si el señor fiscal Rafael Vela hubiese decidido en aquella oportunidad excluirlo, no tendríamos el día de hoy esta decisión, ni tampoco mi patrocinado hubiese pasado 5 años sujeto a decisiones arbitrarias, despóticas y hoy nulas. Ahora, abogado, ¿nos podría usted recordar para el público también, por favor, cuál era la hipótesis del señor Domingo Pérez de la Fiscalía frente a la obstrucción? ¿Qué rol cumplió? ¿Qué hizo, según la Fiscalía, para iniciar este proceso de obstrucción a la justicia en el caso Cócteles? La discutible hipótesis fiscal fue que mi patrocinado habría amenazado e inducido a ciertos testigos
del caso Cocteles a declarar falsamente. Hipótesis completamente descabellada, toda vez que cada una de esas personas ha señalado que ni siquiera conoce a mi patrocinado y que muy por el contrario, cuando se han entrevistado con algún abogado del estudio, lo que han tenido es un trato cordial y por supuesto profesional. Correcto, Ok. se entiende entonces que, claro, además, y esto hay que decirlo, ¿no? Arsenio Oré es un abogado que en su momento también defendió a Keiko Fujimori, es un abogado de larga experiencia, y le pregunto, doctor Palomino, ¿es la primera demanda a nivel TC que se le gana al equipo Lavallato en el caso Cocteles o al equipo de fiscales del fiscal Pérez? ¿Es la primera demanda en TC que se le gana en este caso? ¿El primer amparo? Lo que usted menciona es muy correcto. Mi patrocinado tiene más de 40 años de intachable trayectoria profesional. Jamás se ha visto involucrado en un caso como esta naturaleza, por lo cual es indignante lo que ha ocurrido. Sin perjuicio de ello, respecto a la segunda pregunta, tengo entendido también que otras defensas han logrado en la vía constitucional o también en la vía propiamente del Poder Judicial algunas resoluciones favorables. No obstante, respecto concretamente del extremo de supuesto delito de obstrucción a la justicia, sí, por supuesto, sería la primera. Ahora, usted lo que ha precisado hace unos instantes es un caso muy especial sobre el tema de la independencia o de los vicios que podría tener un fiscal que está denunciando un caso en el que él está involucrado. Entonces, voy a volver a la pregunta de Santiago con la que arrancó esta entrevista. ¿Significaría esto un precedente para los otros casos? Entendemos que son más de 40 los que están procesados en el juicio por el caso Cocteles, que hoy está en curso. ¿Podría, digamos, también quizás esta figura beneficiar en algún modo a la señora Keiko Fujimori, que ha presentado un recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional, pidiendo también ser anulado este juicio en el que ella se encuentra justamente hoy como protagonista? Un aspecto importante aquí a tomar en consideración, que lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es algo que en el mundo del derecho cualquier abogado diría exactamente lo mismo. Por eso que su decisión es declarativa. Esto es que da cuenta de una situación de hecho ya existente. Lo que quiero decir es que la idea de que cualquier fiscal debe ser objetivo es algo que todos podemos tener consenso, absolutamente. Entonces, la decisión del Tribunal Constitucional, si bien es directamente, digamos, favorece a mi patrocinado, lo cierto es que también, evidentemente, podría favorecer a cualquier ciudadano, cualquier persona que eventualmente, en el caso Cocteles o en cualquier otro, esté siendo investigado por un fiscal que carezca de objetividad. Es decir, más allá del caso en específico, la regla de fondo es la siguiente. Ningún fiscal que carece de objetividad puede investigar a una persona, toda vez que las decisiones que emita van a ser evidentemente arbitrarias, Claro. despóticas y afectivas a los derechos. Claro, o sea, en otras palabras, si al fiscal José Domingo Pérez no lo dejaron revisar el estudio Oré, él, como afectado por el presunto delito de obstrucción, no podría ser el mismo que procese por el tema de obstrucción en este caso a Arsenio Oré, ¿no? Esa es un poco la figura de, oye, el que dice que es afectado por este delito no puede ser el que persigue, digamos, en ese caso el delito, ¿no? Ahora, este caso pasa al archivo. ¿Qué pasa si es que desde la Fiscalía quieren Cambian de continuar fiscal, ponte. y dicen, claro, no, yo estoy seguro que el señor Cometió obstruyó un la delito, justicia claro. y cometió un delito? ¿Qué sucedería en ese escenario? ¿Se tendría que empezar desde cero, desde otra fiscalía? ¿Cómo se evalúa esa figura? Aquí las cosas son muy claras. Para empezar, este caso jamás debió haber sido tramitado en contra de mi patrocinado. No ha existido ni existe hasta el día de hoy ninguna evidencia en su contra. Sin perjuicio de ello, si es que existiera siquiera en clave de hipótesis o una sospecha muy inicial la necesidad de quererse investigar a mi patrocinado, tendría que hacerlo o tendría que evaluarlo un fiscal provincial distinto de alguno que integre el equipo especial Lavallato. Por una razón muy importante, en esta decisión del Tribunal Constitucional también se da cuenta de la falta de objetividad del señor fiscal superior Rafael Vela, toda vez que fue esa persona la que no amparó
la que no admitió nuestra solicitud de exclusión del fiscal Domingo Pérez, pese a las razones bastante claras que hemos esbozado. Correcto. Walter Palomino, abogado de Arsenio Oré Guardia, abogado parte en su momento de la defensa técnica de Keiko Fujimori, que estaba siendo investigado por obstrucción a la justicia, anulado todo esto, todo lo actuado contra esta persona. Su abogado nos ha dado los detalles. Gracias, doctor Palomino, por su tiempo. Buenas noches. A ustedes, muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, ahí está la primera victoria de uno de los implicados en este juicio. Son más de 40 personas. Bueno, el señor Arsenio Oré ha ganado ante el Tribunal Constitucional y se le excluye de este juicio que hoy tiene como protagonista Keiko Fujimori, que seguirá por bastante tiempo. ¿Cuánto dijeron que podría durar este juicio? 6 años era un cálculo, por ejemplo.